Escuché la música desde la esquina. Risas, gritos de alegría, el sonido inconfundible de una fiesta en pleno apogeo. Mi corazón se aceleró porque reconocí esa dirección. La casa de Teresa, mi hija, quien me había dicho 3 días antes que había cancelado su cumpleaños por problemas de dinero. Caminé despacio hacia la puerta, cargando el regalo que había comprado con mis últimos ahorros, y lo que vi me partió el alma. Coches llenaban la calle, globos decoraban la entrada, y a través de la ventana pude ver a Teresa riendo, abrazando a sus amigos, con el vestido nuevo que me había dicho que no podía comprar. Toqué el timbre con manos temblorosas. Cuando Teresa abrió la puerta, su cara se descompuso como si hubiera visto un fantasma. Detrás de ella, la fiesta continuaba. Hugo, mi yerno, me miraba con desprecio desde el sofá. Silvia, su madre, susurraba algo al oído de los invitados mientras me señalaba con disimulo. «Mamá, ¿qué haces aquí?», murmuró Teresa, intentando cerrar la puerta para ocultar la celebración que supuestamente no existía. Ahí comprendí que no había cancelado nada, simplemente me había excluido. Su propia madre, la mujer que había sacrificado 40 años de su vida por ella, no merecía estar en su cumpleaños. Esa noche, mientras regresaba a mi pequeño apartamento con el regalo aún en las manos, algo se rompió dentro de mí para siempre. Mi nombre es Rosa Abreu, tengo 68 años, y esa fue la noche que dejé de ser la madre incondicional que siempre fui, porque a veces, para protegerte, tienes que aprender a decir basta. Durante 40 años viví para Teresa. Trabajé como costurera en una fábrica donde el ruido de las máquinas me dejó parcialmente sorda del oído izquierdo. Alberto, mi esposo, trabajaba en construcción bajo el sol inclemente. Sus manos se agrietaban cada invierno, pero nunca dejamos que Teresa supiera lo que costaba mantener nuestra casa. Queríamos que fuera feliz, que estudiara, que tuviera todo lo que nosotros no pudimos tener. Vendí mis joyas para pagarle la universidad. Alberto trabajó turnos dobles para costear su graduación. Y cuando ella consiguió trabajo, pensamos que por fin podríamos descansar. Cuando Teresa se casó con Hugo hace 5 años, yo estaba feliz. Pensé que al fin tendría una familia completa, nietos que llenar de amor, cenas dominicales rodeada de risas. Pero Hugo llegó con su madre Silvia, una mujer amarga que desde el primer día me hizo sentir como una intrusa en la vida de mi propia hija. Rosa, ya no cocines tanto para las visitas, me decía Silvia durante las reuniones familiares. Tu comida es muy grasosa, nosotros cuidamos nuestra línea. Hugo se reía y Teresa guardaba silencio. Yo me tragaba la humillación y seguía sonriendo, porque pensaba que era lo que una buena madre debía hacer. Cada comentario venenoso, cada gesto despectivo, cada vez que me hacían sentir pequeña, yo lo justificaba pensando que era por el bien de Teresa. Después del funeral de Alberto, hace 2 años, todo empeoró. Teresa comenzó a visitarme menos. Sus llamadas se volvieron cortas, utilitarias. Mamá, necesito que me cuides la casa este fin de semana. Mamá, préstame dinero para las vacaciones. Mamá, no puedes venir el domingo, tenemos planes. Yo decía que sí a todo, porque tenía miedo de perderla también. El miedo de quedarme completamente sola me hacía aceptar cualquier migaja de atención que me diera. Hace 3 meses recibí una llamada del abogado de Alberto. Mi esposo había dejado más de lo que imaginaba. Una póliza de seguro de vida que había pagado en secreto durante 20 años, más las compensaciones de su trabajo que nunca cobró. En total, $400,000 que ahora estaban en mi cuenta bancaria. Decidí no contárselo a nadie hasta estar segura de cómo manejar esa fortuna inesperada. Por primera vez en mi vida tenía poder económico real.
La semana pasada, Teresa me llamó llorando. «Mamá, voy a cancelar mi fiesta de cumpleaños. Hugo perdió dinero en unas inversiones y no podemos permitirnos celebrar este año». Mi corazón de madre se quebró al escucharla tan triste. «No te preocupes, hija», le dije. «Lo importante es que estés bien. Ya habrá otros cumpleaños». Esa conversación me mantuvo despierta toda la noche, imaginando formas de ayudarla sin que se sintiera avergonzada. Al día siguiente fui al centro comercial y gasté $300 en un collar de perlas que había visto admirar en una vitrina meses atrás. Aunque no haya fiesta, pensé, al menos tendré un regalo hermoso para alegrarle el día. Imaginé su sonrisa al ver las perlas. Tal vez hasta me invitaría a tomar café y podríamos hablar como antes. Pero cuando llegué a su casa esa noche y vi la verdad, cuando escuché esa música que me había negado, cuando vi esos coches que representaban a toda la gente que sí merecía estar ahí, comprendí que toda mi vida había sido una mentira. No era una madre querida, era un estorbo del que había que deshacerse para que los demás pudieran divertirse. Parada ahí, con el regalo aún en mis manos, me di cuenta de que la bondad me había vuelto ciega y el amor me había vuelto tonta. «Mamá, no esperaba verte», balbuceó Teresa, bloqueando la entrada con su cuerpo. Detrás de ella, Hugo se acercó con una sonrisa falsa. «Rosa, qué sorpresa», dijo con esa voz que siempre usaba cuando quería parecer educado, pero en realidad me despreciaba. «Teresa me contó que cancelaron la fiesta por problemas económicos», respondí, sosteniendo el regalo con manos que temblaban de humillación. «Veo que encontraron la forma de celebrar después de todo». La mirada que intercambiaron fue como una puñalada. Hugo tomó del brazo a Teresa y susurró algo que no pude escuchar, pero vi cómo ella asentía. «Mamá, es que decidimos hacer algo pequeño, íntimo, solo con algunos amigos cercanos», mintió mi hija con la misma cara que ponía cuando era niña y rompía algo en casa. «No queríamos molestarte viniendo hasta acá por tan poca cosa. Por tan poca cosa». Mi presencia era una molestia. 40 años criándola, y mi presencia en su cumpleaños era una molestia. Silvia apareció detrás de ellos, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa venenosa que siempre me dedicaba. «Rosa, querida, qué lástima que no avisaste que venías. Ya sabes cómo es esto. Las reuniones improvisadas son más relajadas, sin compromisos familiares». La palabra compromisos sonó como si fuera una carga, un peso que había que soportar. «Entiendo», dije, extendiendo el regalo hacia Teresa. «Al menos permíteme darte esto. Lo compré pensando en ti». Teresa tomó la caja pequeña con desgana, como si fuera una obligación más. «Gracias, mamá. Puedo abrirlo después cuando tengamos más tiempo». No lo iba a abrir. Ni siquiera se molestó en fingir emoción. «Rosa, deberías irte ya», intervino Hugo. «Teresa está cansada y mañana tenemos que madrugar». Mentira tras mentira. Podía escuchar la música, las risas, el sonido de la celebración que continuaba, sin mí. «Sí, mamá», añadió Teresa evitando mi mirada. «Te llamo mañana. ¿Está bien?». Me di vuelta y comencé a caminar hacia la calle, pero antes de llegar al primer coche, escuché la voz de Silvia claramente. Por fin se fue. Pensé que íbamos a tener que invitarla a pasar. Las risas que siguieron me atravesaron como cuchillos. Mi propia hija se reía de mí. Mi propia hija celebraba mi ausencia. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón, mirando el regalo que había devuelto Teresa sin abrir, pensando en cada sacrificio que había hecho. Recordé las noches que me quedé despierta, cosiendo uniformes escolares para que Teresa no se sintiera diferente a sus compañeros.
Las veces que Alberto y yo comimos arroz con sal para que ella pudiera tener carne en su plato. Los zapatos nuevos que nunca me compré porque el dinero siempre era para ella. Recordé cuando Teresa tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Pasé 3 semanas durmiendo en una silla del hospital, sin bañarme, sin comer bien, cuidándola día y noche. Cuando despertó y me vio ahí, me abrazó y me dijo: «Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Esa promesa me había sostenido durante todos estos años. Esa promesa era una mentira. Al día siguiente, Teresa me llamó como había prometido. «Mamá, gracias por el regalo. Las perlas son muy bonitas». Su voz sonaba forzada, como si estuviera cumpliendo con una obligación. Me da mucha pena lo de ayer, pero ya sabes cómo es Hugo con las reuniones sociales. Le gusta que todo sea perfecto. ¿Y yo no soy perfecta para ustedes?, pregunté sin poder contenerme. El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. «Mamá, no es eso. Es que eres muy diferente a nuestros amigos. Tú hablas de cosas diferentes, comes diferente, vistes diferente. A veces es complicado, diferente, complicado». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como hierro, al rojo vivo. Era diferente porque había trabajado en una fábrica en lugar de una oficina. Era complicada porque mis manos tenían callos de tanto coser. Era un problema porque no tenía conversaciones sofisticadas sobre inversiones y viajes caros. «Entiendo, Teresa», le dije con una calma que no sentía. «No te preocupes más por eso». Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina donde tantas veces había preparado sus comidas favoritas, donde había curado sus heridas de niña, donde había escuchado sus problemas de adolescente. Esa cocina que ahora se sentía como un museo de una maternidad que ya no existía. Esa tarde abrí la carta del banco donde estaba depositada la herencia de Alberto. $400.000. Una suma que cambiaría completamente mi vida y que Teresa desconocía por completo. Durante semanas había fantaseado con sorprenderla. Tal vez comprarle una casa más grande, ayudarla con sus deudas, asegurar su futuro. Pero ahora esa fantasía se había convertido en otra cosa completamente diferente. Me puse mi mejor vestido, el negro que había usado para el funeral de Alberto, y fui al banco. «Señora Abreu», me dijo el ejecutivo, «es una suma considerable. ¿Está segura de querer moverla toda?». Le sonreí con la misma sonrisa que había usado durante 40 años para ocultar mi dolor. «Completamente segura. Es hora de que Rosa Abreu comience a vivir para sí misma». Esa noche, mientras empacaba las pocas cosas que me importaban, me di cuenta de que la mujer que había sido hasta ese momento había muerto la noche anterior en la puerta de Teresa. La Rosa que se sacrificaba, que se humillaba, que aceptaba migajas de amor, ya no existía. En su lugar nacía una mujer que había aprendido la lección más dolorosa de su vida, que a veces la gente que más amas es la que más daño te puede hacer. Y cuando eso sucede tienes 2 opciones: seguir siendo víctima o convertirte en alguien que nunca más permitirá que la lastimen. Yo había elegido la segunda opción y no había vuelta atrás. 3 días después de esa humillación, me mudé a un apartamento en el centro de la ciudad. No era cualquier apartamento. Era un penthouse con vista al mar, con 2 habitaciones, cocina moderna y una terraza que parecía sacada de una revista. Pagué 6 meses por adelantado en efectivo, y cuando la agente inmobiliaria vio los billetes sobre su escritorio, me trató como si fuera una reina. Teresa no sabía nada de mi mudanza. Tampoco sabía que había contratado una empresa de limpieza para que fuera a recoger mis cosas del apartamento viejo. Dejé las llaves en el buzón con una nota simple: «Teresa, me mudé. Cuando quieras hablar, me llamas». No le di la nueva dirección. Por primera vez en 40 años,
Iba a ser yo quien decidiera cuándo y cómo nos veríamos. Mi nueva vida comenzó con una cita en el salón de belleza más exclusivo de la ciudad. Me corté el cabello, me hice manicura, pedicura y me compré ropa que jamás había imaginado usar. Vestidos elegantes, zapatos caros, carteras de cuero auténtico. La mujer en el espejo ya no era la Rosa humilde que se conformaba con sobras de cariño. Era una mujer de 68 años que tenía dinero, dignidad y por primera vez en décadas, tiempo para sí misma. El teléfono comenzó a sonar al cuarto día. «Mamá, fui a tu apartamento y está vacío. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó?» La voz de Teresa sonaba alarmada, como si recién se hubiera dado cuenta de que existía. «Me mudé, Teresa. Decidí cambiar de aires». «¿Te mudaste? ¿Por qué no?», me dijiste. «¿Y si te había pasado algo? ¡Qué curioso!». Ahora sí se preocupaba por mí. Ahora sí importaba mi bienestar. Estoy bien. Mejor que nunca, de hecho. «Mamá, dame tu dirección. Quiero verte». «Cuando yo decida que es el momento apropiado, te lo haré saber». El silencio del otro lado me confirmó que Teresa nunca había experimentado que le pusieran límites. «¿Estás molesta por lo del cumpleaños?» «Ya te expliqué que fue algo de último momento». De último momento. Como si las mentiras fueran decisiones espontáneas que merecían perdón automático. «Teresa, necesito tiempo para pensar. Te contactaré cuando esté lista». Colgué antes de que pudiera responder. Era la primera vez en mi vida que cortaba una conversación con mi hija sin asegurarme de que ella estuviera conforme. Durante las siguientes 2 semanas, viví como nunca había vivido. Desayunaba en cafeterías elegantes leyendo el periódico sin prisa. Almorzaba en restaurantes donde el menú no tenía precios y nadie me miraba raro por comer sola. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo. Compré libros, plantas, decoraciones para mi nuevo hogar. Por primera vez entendí lo que significaba vivir, en lugar de solo sobrevivir. Teresa llamaba todos los días. Sus mensajes evolucionaron de la preocupación al enojo, luego a la desesperación. «Mamá, Hugo dice que estás actuando de forma inmadura. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mamá, ya basta de este juego». Juego. Para ella mi necesidad de dignidad era un juego. La tercera semana decidí contestar. «Hola, Teresa». «Por fin contestas. Mamá, esto es ridículo. Soy tu hija. Tengo derecho a saber dónde vives». Derecho. Como si la maternidad fuera un contrato que me obligaba a estar disponible para sus caprichos. Los derechos se ganan con respeto, Teresa. Y el respeto se demuestra con acciones, no con palabras. No entiendo por qué estás tan dramática. Solo fue una fiesta pequeña. No es para tanto. No era para tanto. 40 años de sacrificios reducidos a una frase despectiva. ¿Sabes qué no es para tanto, Teresa? Que una madre de 68 años decida vivir su vida sin pedir permiso a una hija que la trata como un estorbo. «Yo no te trato como un estorbo», gritó, pero su voz sonaba falsa hasta para ella misma. «Te amo, mamá. Eres importante para mí». Si fuera importante para ti, no me habrías mentido. Si me amaras, no me habrías humillado delante de extraños. Si fuera tu prioridad, no me habrías excluido del día más importante del año para cualquier madre celebrar la vida de su hija. El llanto que siguió podría haber ablandado mi corazón hace un mes, pero ese corazón había aprendido a distinguir entre lágrimas de arrepentimiento genuino y lágrimas de frustración por no salirse con la suya. «Mamá, por favor, ven a casa. Hablemos como siempre hacíamos, como siempre hacíamos». Ella hablaba, yo escuchaba.
Ella pedía, yo daba. Ella decidía, yo obedecía. Teresa, esa dinámica se acabó. Si quieres tener una relación conmigo será bajo nuevas reglas. Reglas donde mi dignidad sea respetada y mi presencia sea valorada, no tolerada. ¿Qué reglas? ¿De qué hablas? Su voz ahora sonaba genuinamente confundida, como si el concepto de respeto mutuo fuera completamente extraño para ella. Hablaremos cuando yo esté lista, en el lugar que yo elija, en los términos que yo establezca. Por primera vez en 40 años, Teresa, vas a aprender que tu madre no es un objeto que puedes usar cuando te convenga y descartar cuando te estorbe. Colgué y apagué el teléfono. Esa noche, desde mi terraza con vista al mar, bebí una copa de vino caro mientras veía el atardecer. Por primera vez en décadas, el silencio no me asustaba. El silencio era paz. El silencio era poder. El silencio era la primera palabra en el vocabulario de mi nueva vida. Y Teresa tendría que aprender a respetar ese silencio, porque la madre desesperada por migajas de amor había muerto. En su lugar había nacido una mujer que sabía exactamente lo que valía. Un mes después de mi desaparición, Hugo apareció en el banco donde siempre había hecho mis transacciones. No sabía que ya no tenía cuenta ahí, que había transferido todo mi dinero a una institución privada donde la privacidad era sagrada. Lo vi desde la cafetería de enfrente, hablando con el gerente, gesticulando con desesperación. Estaba buscándome como un detective aficionado, y eso me divirtió profundamente. Esa misma tarde, Silvia fue a la iglesia donde yo solía ir los domingos. Le preguntó al padre Martín si sabía algo de mí. Rosa es una mujer muy reservada, le respondió el sacerdote. Si decidió tomarse un tiempo para sí misma, debemos respetar esa decisión. Desde mi nuevo banco en la última fila, escuché toda la conversación. Silvia salió frustrada, sin saber que estaba a metros de distancia de la mujer que tanto buscaba. Teresa había reclutado a toda la familia para encontrarme. Sus primas me llamaban fingiendo casualidad. Tía Rosa, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no sabíamos de ti. Como si alguna vez se hubieran preocupado por saber de mí cuando no era una emergencia familiar. Les respondía con amabilidad pero sin dar información. Estoy muy bien, querida, disfrutando de una nueva etapa de mi vida. La 4ª semana, Teresa apareció en el supermercado donde solía hacer compras. Preguntó en cada caja si alguien me había visto. Una de las cajeras, que me conocía desde hacía años, le dijo: «Hace tiempo que no veo a su mamá por aquí. Espero que esté bien». Teresa salió de ahí con lágrimas en los ojos, cargando una desesperación que no había sentido nunca, porque siempre supo exactamente dónde encontrarme. Mientras ellos me buscaban, yo construía mi nueva vida con la precisión de un arquitecto. Me inscribí en un club de lecturas donde conocía mujeres de mi edad, que tenían vidas interesantes, que viajaban, que tenían opiniones propias. Rosa, tienes una perspectiva muy refrescante sobre la vida, me dijo Julia, una viuda de 70 años que había sido profesora universitaria. Por primera vez en décadas, alguien valoraba mis pensamientos sin condescendencia. Comencé a tomar clases de francés. Siempre había querido aprender, pero nunca tuve tiempo porque cada momento libre lo dedicaba a Teresa. Madame Rosa tiene un talento natural para los idiomas. Me felicitó el profesor después de la 3ª clase. Me sentí inteligente, capaz, valiosa por mis propios méritos y no por mi capacidad de sacrificio. El 5º viernes de mi nueva vida, decidí ir al teatro. Compré una entrada para la función más cara, en primera fila. La obra era sobre una mujer que descubría su fuerza después de años de abuso emocional. Durante el intermedio, una señora elegante se acercó a mí. «Disculpe, usted no es Rosa Abreu».
Creo que trabajamos juntas hace muchos años en la fábrica textil. Era Emilia, una compañera de la fábrica que había dejado el trabajo para abrir su propia boutique. Rosa, te ves fantástica. Ese corte de cabello te favorece mucho. Conversamos durante todo el intermedio. Siempre me acordé de ti, me dijo. Eras la única que me defendía cuando las supervisoras se burlaban de mis ideas de negocio. Si no hubiera sido por tu apoyo, nunca habría tenido el valor de renunciar. No recordaba esa conversación específica, pero me di cuenta de que durante años había dado fuerza a otras mujeres sin darme cuenta. Había sido generosa, valiente, solidaria con todo el mundo, excepto conmigo misma. Emilia, me da mucho gusto verte tan exitosa. Rosa, tienes que venir a mi boutique. Tengo ropa perfecta para ti. Una mujer con tu elegancia natural merece vestirse como una reina. Al día siguiente fui a la boutique de Emilia. Era un lugar hermoso, lleno de ropa sofisticada pero no ostentosa. Este vestido fue hecho para ti, me dijo, mostrándome un vestido azul marino que costaba más de lo que yo solía gastar en ropa en 6 meses. Me lo probé, y cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era elegante, segura, radiante. Me lo llevo, dije sin dudar. Y también esos zapatos, esa cartera y ese abrigo. Emilia sonreía mientras calculaba el total. Rosa, perdóname la curiosidad, pero ¿estás bien económicamente? Es que recuerdo que en la fábrica siempre decías que no podías permitirte ciertos lujos. La miré directamente a los ojos. Emilia, resulta que mi esposo me dejó muy bien parada. Estoy aprendiendo a vivir como merezco. Esa noche, vestida con mi ropa nueva, fui a cenar a un restaurante elegante. Pedí langosta y vino francés. El mesero me trataba con respeto. El sommelier me explicaba cada vino como si fuera una experta, y otros comensales me miraban con admiración. Por primera vez entendí que el respeto no se mendiga, se proyecta. Mientras saboreaba la langosta, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Teresa. «Mamá, por favor, estoy desesperada. No sé si estás bien, si tienes dinero, si necesitas algo. Hugo dice que tal vez te fuiste del país. Por favor, dame una señal de que estás viva». Tomé una foto de mi plato de langosta, con la copa de vino francés al lado, con el ambiente elegante del restaurante de fondo. Se la envié sin ningún mensaje. 2 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. No contesté. Volví a sonar. Lo apagué. Esa noche, acostada en mi cama de sábanas de seda, me di cuenta de algo fundamental. Teresa no me extrañaba a mí, extrañaba tener control sobre mí. No le preocupaba mi bienestar. Le preocupaba no saber dónde estaba la mujer que siempre había estado disponible para sus necesidades. Pero esa mujer ya no existía. En su lugar había una Rosa que cenaba langosta, hablaba francés, compraba ropa cara y tenía amigas interesantes. Una Rosa que había aprendido que amar a alguien no significaba desaparecer por ellos. La foto de la langosta desató el infierno. Mi teléfono no paraba de sonar. Teresa, Hugo, Silvia, incluso personas que no me hablaban desde el funeral de Alberto. Todos querían saber de dónde había salido el dinero para cenar en lugares tan elegantes. «Mamá, ¿ganaste la lotería? ¿Por qué no me dijiste que tenías dinero?» Las preguntas llegaban por mensaje, por llamadas perdidas, por intermediarios que me contactaban en nombre de Teresa. Decidí contestar el teléfono cuando Hugo llamó por 10ª vez en 1 hora. «Rosa, necesitamos hablar. Teresa está muy preocupada. Dice que estás gastando dinero que no tienes, que tal vez te están estafando». Su voz tenía esa condescendencia paternalista que siempre había usado conmigo.
como si fuera una anciana senil incapaz de manejar sus propios asuntos. Hugo, mi dinero es mi problema, y mi forma de gastarlo también. Rosa, sé razonable. Una cena como esa cuesta lo que tú ganabas en un mes. Teresa piensa que tal vez estás enferma, que estás tomando decisiones irracionales. Enferma. Irracionales. Para ellos, una mujer de mi edad solo podía tener dinero si estaba loca o si alguien la estaba manipulando. Dile a Teresa que estoy perfectamente cuerda y que tengo derecho a gastar mi dinero como se me dé la gana. ¿Tu dinero? Rosa, Teresa es tu única hija. Si tienes alguna herencia o algo así, ella debería saberlo. Es lo justo. Ahí estaba. La verdad. No les preocupaba mi bienestar. Les preocupaba que estuviera gastando dinero que consideraban suyo por derecho. Hugo, la única persona que tiene derecho a saber sobre mis finanzas soy yo. Cuando Teresa me trate con respeto, tal vez considere incluirla en mi vida nuevamente. Rosa, no seas infantil. Lo del cumpleaños fue un malentendido. Un malentendido. Como si mentirme deliberadamente fuera un error accidental que merecía perdón inmediato. Colgué y bloqueé su número. Esa tarde fui a un spa exclusivo donde me hicieron un tratamiento facial completo, masaje con piedras calientes y una sesión de aromaterapia que costó más de lo que gastaba en comida en una semana cuando vivía para complacer a Teresa. Mientras me relajaba en la sala de vapor, pensé en lo irónico de la situación. Ahora que tenía dinero para ayudarlos realmente, ellos solo se acercaban por codicia. El siguiente viernes decidí hacer algo que nunca había hecho. Fui sola a un bar elegante. Pedí un martini y me senté en la barra a observar a la gente. Un hombre de mi edad, distinguido y bien vestido, se acercó. «Disculpe, ¿está esperando a alguien?» «No», respondí con confianza. «Estoy disfrutando de mi propia compañía». Se presentó como Simón, un viudo retirado que había sido ingeniero. Conversamos durante 2 horas sobre libros, viajes, música. Rosa, es refrescante conocer a una mujer que tiene cosas interesantes que decir, me dijo al final de la noche. Me encantaría invitarla a cenar mañana, si no tiene planes. Acepté sin dudar. Hacía décadas que un hombre no me invitaba a salir. La cita con Simón fue reveladora. Me llevó a un restaurante italiano donde hablamos de todo, excepto de mis hijos. Él tenía 3 hijos adultos que vivían en diferentes países, pero mantenía relaciones saludables con todos. La clave, me dijo, es establecer límites claros desde el principio. Ser padres no significa ser esclavos de nuestros hijos para siempre. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, encontré a Teresa esperándome en el lobby. Había sobornado al portero para que le dijera cuándo llegaba. «Mamá, por fin te encuentro. Necesitamos hablar urgentemente». Estaba despeinada, con ojeras, como si no hubiera dormido en días. «Hola, Teresa. ¿Te ves cansada?» «Claro que estoy cansada. Llevo semanas buscándote como loca. ¿Cómo pudiste desaparecer así? ¿Tienes idea de lo preocupada que has estado?» Su preocupación sonaba más a indignación que a amor. «Teresa, durante 40 años siempre supiste dónde encontrarme. Nunca te preocupó mi bienestar cuando sabías que estaba disponible para ti. Ese es mi punto, mamá. Tú siempre has estado ahí. Es extraño que de repente cambies así. Cambiar. Como si evolucionar fuera una traición a mi papel de madre sacrificada. La gente cambia, Teresa, especialmente cuando se da cuenta de que ha estado viviendo para otros en lugar de para sí misma. Mamá, subamos a tu apartamento. No podemos hablar de esto en el lobby». La llevé al ascensor, pero cuando llegamos al piso 15, su cara de sorpresa fue imposible de ocultar. «Mamá, este edificio es carísimo. ¿Cómo puedes pagar esto?» «Con mi dinero, Teresa.
El dinero que tu padre me dejó y que decidí usar para vivir dignamente. Cuando abrí la puerta de mi penthouse, Teresa se quedó sin palabras. La decoración elegante, la vista al mar, los muebles caros, todo gritaba una prosperidad que nunca había asociado conmigo. «Mamá, esto debe costar una fortuna. ¿De dónde salió tanto dinero?» Se acercó a la ventana, mirando el océano con una mezcla de asombro y cálculo que no me gustó nada. «Tu padre tenía una póliza de seguro de Mission Thief, vida muy generosa. También algunas inversiones que yo desconocía. ¿Cuánto dinero, mamá? ¿Por qué no me dijiste que papá había dejado una herencia?» Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando desde que me encontró. No le importaba mi felicidad, mi nueva vida, mi bienestar emocional. Solo quería saber cuánto dinero había y por qué no había corrido a compartirlo con ella. «Teresa, el dinero que tu padre me dejó es mío para administrar como considere apropiado. Cuando demuestre que me valoras como persona y no como un cajero automático, tal vez hablemos de mi patrimonio». «¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hija. Tengo derecho a saber sobre la herencia de mi padre». Derecho. Siempre volvíamos a sus derechos, nunca a mis derechos, nunca a mi dignidad, nunca a mi valor como ser humano independiente de mi papel como proveedora. «Teresa, los únicos derechos que tienes sobre mí son los que yo decida otorgarte, y hasta ahora no has hecho nada para merecerlos». La conversación que siguió fue la más honesta que habíamos tenido en años, pero también fue la que confirmó mis peores sospechas sobre las verdaderas motivaciones de mi hija. «Mamá, no puedo creer que me estés hablando así, después de todo lo que hemos pasado juntas». Teresa se sentó en mi sofá de cuero como si fuera suyo, examinando cada detalle del apartamento con ojos calculadores. «Todo lo que hemos pasado juntas», repetí lentamente. «¿Te refieres a todos los años que trabajé para darte lo mejor? ¿O te refieres a los años recientes donde me has tratado como un estorbo?» «Yo nunca te he tratado como un estorbo. Eres mi madre, te amo». Sus palabras sonaban huecas, como un disco rayado que repite la misma frase sin sentimiento. «Teresa, cuando alguien ama a otra persona, no le miente sobre fiestas canceladas. Cuando alguien ama, no excluye. Cuando alguien ama, no se avergüenza de la presencia del ser querido». Se levantó y caminó hacia la cocina, abriendo las alacenas como si fuera su casa. «Mira toda esta comida cara, estos vinos, estos electrodomésticos. Mamá, esto es una fortuna. Y mientras tú vives como una reina, nosotros tenemos deudas». Ahí estaba la verdad. No había venido por amor, había venido por dinero. «¿Qué deudas, Teresa?» «Hugo perdió dinero en esas inversiones que te mencioné. Debemos 3 meses de hipoteca. El banco nos está presionando». «Y automáticamente pensaste en mí para solucionar tus problemas financieros. Eres mi madre. Se supone que los padres ayudan a sus hijos cuando están en problemas. Se supone». Siempre volvíamos a lo que se suponía que yo debía hacer. «Teresa, durante 40 años hice lo que se suponía que debía hacer. Trabajé cuando se suponía que debía trabajar. Ahorré cuando se suponía que debía ahorrar. Me sacrifiqué cuando se suponía que debía sacrificarme. Ahora voy a hacer lo que quiero hacer». «Pero somos familia, mamá. La familia se ayuda». «La familia también se respeta, Teresa. La familia se incluye en momentos importantes. La familia no miente para excluir a sus miembros». Se sentó de nuevo, esta vez con lágrimas en los ojos. Pero estas lágrimas no me conmovieron como antes. Había aprendido a distinguir entre lágrimas de arrepentimiento y lágrimas de manipulación. «Está bien, me equivoqué con lo del cumpleaños. Fue un error, pero no puedes castigarme para siempre por eso.
Un error. Como si la humillación deliberada fuera un tropiezo accidental. Teresa, no te estoy castigando. Estoy protegiéndome. Hay una diferencia. ¿Protegerte de qué? ¿De tu propia hija? ¿De la persona en que te has convertido? ¿De alguien que me ve como un recurso en lugar de como un ser humano? ¿De alguien que me valora por lo que puedo dar, no por lo que soy? Hugo apareció una hora después, como si hubiera estado esperando, en el estacionamiento. Rosa, Teresa me contó que tienes un apartamento increíble. Felicitaciones por la herencia. No había ni un gramo de genuina felicidad en su voz, solo cálculo frío. Gracias, Hugo. Es reconfortante vivir cómodamente después de tantos años de privaciones. Mira, Rosa, sabemos que estás molesta por lo del cumpleaños, pero ya es hora de que seamos una familia unida otra vez, especialmente ahora que tienes los recursos para ayudarnos a todos. Ayudarlos a todos, como si mi dinero fuera un fondo familiar del cual todos tenían derecho a disponer. Hugo, mi dinero es para mi comodidad y mi seguridad. No es para solucionar los problemas financieros de adultos que tomaron malas decisiones. ¿Malas decisiones? Rosa, invertí ese dinero para asegurar el futuro de Teresa, para darle una vida mejor. ¿Con dinero que no era tuyo? ¿Con dinero que le pediste prestado a bancos sin tener forma de pagarlo? Los negocios tienen riesgos, Rosa. Eso no lo entenderías. No lo entendería. Como si 40 años trabajando en una fábrica no me hubieran enseñado nada sobre la responsabilidad financiera. Hugo, entiendo perfectamente que gastaste dinero que no tenías en inversiones que no comprendías y ahora quieres que yo pague por tu irresponsabilidad. No, es irresponsabilidad, es emprendimiento. Y la familia apoya el emprendimiento. Silvia llegó 20 minutos después. Al parecer habían coordinado toda una intervención familiar. Rosa, querida, qué apartamento tan ostentoso. La palabra ostentoso sonó como una crítica, como si vivir bien fuera de mal gusto. Hola, Silvia. Me alegra que aprecies mi nuevo hogar. Rosa, he venido a hablar contigo de mujer a mujer. Los jóvenes necesitan apoyo para salir adelante. Hugo es un buen muchacho que tuvo mala suerte con esas inversiones. Buen muchacho. Como si un hombre de 35 años fuera un niño que merecía que otros pagaran por sus errores. Silvia, Hugo es un adulto responsable de sus propias decisiones financieras. Si perdió dinero tendrá que encontrar la forma de recuperarlo sin involucrar mi patrimonio. Pero Rosa, tú tienes tanto ahora. Compartir un poco no te haría daño. Compartir. Esa palabra que había definido toda mi vida. Compartir mi tiempo, mi energía, mi dinero, mis sueños. Siempre compartiendo, nunca recibiendo. Silvia, durante 40 años compartí todo lo que tenía. Ahora voy a compartir conmigo misma. Rosa, no seas egoísta. Piensa en el futuro de Teresa. Estoy pensando en mi futuro, Silvia. Por primera vez en mi vida, estoy pensando en mí. La palabra egoísta flotó en el aire como una acusación. Para ellos, una mujer que priorizaba su propio bienestar era automáticamente egoísta. Mamá, intervino Teresa con voz quebrada. Si no nos ayudas, vamos a perder la casa. ¿Puedes vivir sabiendo que tu hija está en la calle? El chantaje emocional final. La última carta que siempre habían jugado para conseguir lo que querían de mí. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana, mirando el océano que ahora era parte de mi vista diaria. Teresa, si pierden la casa, será consecuencia de las decisiones de Hugo, no de mis acciones. Yo no los puse en esa situación, y no es mi responsabilidad sacarlos de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en mi vida, había puesto límites claros, y ellos no sabían cómo reaccionar ante una Rosa
que ya no se sacrificaba automáticamente por su comodidad. Pero lo que vino después me demostró hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para conseguir mi dinero. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, la respeto. Teresa se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo espero que cuando estés vieja y enferma, no esperes que yo esté ahí para cuidarte. La amenaza era clara. Si no les daba dinero ahora, me abandonarían cuando realmente los necesitara. Teresa, durante toda mi vida he cuidado de mí misma. No veo por qué eso tendría que cambiar ahora. Salieron de mi apartamento con caras largas, pero yo sabía que esto no había terminado. Los había subestimado. Pensé que la amenaza emocional era su último recurso, pero estaba equivocada. 3 días después comenzó la campaña de desprestigio. Julia, mi amiga del club de lectura, me llamó preocupada. Rosa, alguien está hablando mal de ti en el edificio donde vives. Dicen que abandonaste a tu familia y que estás gastando la herencia de tu esposo en lujos mientras tu hija pasa necesidades. Silvia había ido de puerta en puerta, contando una versión distorsionada de la historia. Según ella, yo era una viuda egoísta que había heredado dinero y se negaban a ayudar a su hija en problemas. Mi nuera está desesperada, le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Rosa siempre fue una mujer extraña, pero esto ya es crueldad pura. El portero del edificio comenzó a tratarme diferente. Las miradas en el lobby se volvieron incómodas. Algunos vecinos que antes me saludaban amablemente, ahora me ignoraban. Era increíble cómo una historia contada con la perspectiva correcta podía convertir a la víctima en villana. La escalada llegó a su punto máximo cuando Hugo decidió hacer pública nuestra disputa familiar. Creó un video en redes sociales, titulado «Mi suegra nos abandonó en la pobreza después de heredar una fortuna». El video se volvió viral en nuestra ciudad. Hugo aparecía con lágrimas falsas, hablando de cómo yo había sido como una segunda madre para él, y ahora los había traicionado en su momento más difícil. Rosa siempre nos decía que la familia era lo más importante, decía Hugo mirando directamente a la cámara. Pero cuando heredó el dinero de su esposo, cambió completamente. Ahora vive en un penthouse, mientras nosotros estamos a punto de perder nuestra casa. Los comentarios eran devastadores. Miles de personas me llamaban mala madre, egoísta, desalmada. Teresa apareció en el video también, llorando de manera muy convincente. Mi mamá era mi héroe. Trabajó toda su vida para darme lo mejor, pero desde que tiene dinero, es como si fuera otra persona. No reconozco a la mujer que me crió. Su actuación era tan buena que por un momento hasta yo me sentí culpable. El video incluía fotos de mi apartamento, tomadas sin mi permiso cuando estuvieron de visita. Mostraban mi terraza, mi sala elegante, mis cosas caras, mientras relataban su historia de víctimas abandonadas. «Miren cómo vive ahora», decía Hugo. «Mientras tanto, nosotros no sabemos cómo vamos a pagar la hipoteca este mes». Los medios locales recogieron la historia. Un periodista llamó a mi puerta. «Señora Abreu, ¿tiene algo que decir sobre las acusaciones de su familia?». Cerré la puerta sin responder, pero sabía que mi silencio sería interpretado como culpabilidad. La presión social era inmensa. Recibí cientos de mensajes de odio de desconocidos. «Vieja egoísta, mala madre, deberías estar avergonzada». Algunas personas llegaron a amenazarme. «Espero que te pudras sola con tu dinero», escribió una mujer. «Las madres como tú no merecen hijos». Emilia, mi amiga de la boutique, me visitó esa noche. «Rosa, están destrozando tu reputación. Tienes que defenderte». Tenía razón. Mi silencio estaba siendo interpretado como admisión de culpabilidad. Era hora de contar mi versión de la historia. Esa misma noche, grabé mi propio video.
Me puse mi vestido azul marino, me maquillé cuidadosamente y hablé con la calma de una mujer que había encontrado su fuerza. Buenos días, mi nombre es Rosa Abreu. Supongo que muchos de ustedes han visto el video de mi yerno Hugo hablando sobre nuestra situación familiar. Quiero aclarar algunos puntos importantes que él omitió en su relato. Saqué mi teléfono y mostré la foto que Teresa me había enviado días antes del supuesto cumpleaños cancelado. Esta es una conversación donde mi hija me dice que canceló su fiesta de cumpleaños por problemas económicos. Luego mostré las fotos que había tomado la noche que llegué a su casa. Y estas son las fotos de la fiesta que supuestamente no existía. Durante 40 años trabajé en una fábrica textil para darle a mi hija la mejor vida posible. Mi esposo y yo nos sacrificamos constantemente para que ella pudiera estudiar, tener ropa nueva, vacaciones que nosotros nunca pudimos permitirnos. Mi voz era firme, sin una pizca de autocompasión. Cuando mi hija se casó, pensé que tendría una familia completa. Pero gradualmente comencé a ser tratada como una obligación molesta en lugar de como un miembro valioso de la familia. Mostré capturas de pantalla de mensajes donde Teresa me cancelaba planes de último minuto, donde me pedía dinero prestado sin devolvérmelo, donde me trataba con frialdad. La noche de su cumpleaños, cuando descubrí que me habían mentido y excluido deliberadamente, algo se rompió en mí. No era la primera vez que me hacían sentir como un estorbo, pero sí fue la primera vez que decidí que merecía algo mejor. Cuando mi esposo murió, efectivamente me dejó una herencia que él ganó trabajando 60 horas semanales durante décadas. Dinero que ahora estoy usando para vivir con dignidad después de 40 años de privaciones. Mina, voz se hizo más fuerte. No le debo a nadie una explicación sobre cómo gasto mi dinero legalmente ganado. Hugo habla de inversiones fallidas como si fuera mi responsabilidad pagarlas. Habla de su hipoteca como si yo la hubiera firmado. Habla de su crisis financiera como si yo la hubiera causado. Miré directamente a la cámara. Las decisiones financieras imprudentes tienen consecuencias. Y esas consecuencias no son responsabilidad de una mujer de 68 años que finalmente decidió vivir para sí misma. Subí el video esa misma noche. En las primeras horas solo tuvo unas pocas visualizaciones, pero para la mañana siguiente todo había cambiado. Mi vídeo se volvió viral en 12 horas. Los comentarios comenzaron a cambiar dramáticamente. «Esta señora tiene razón», escribió una mujer. «Nadie tiene derecho a tu dinero solo por ser familia». «He visto esta situación muchas veces», comentó otra. «Los hijos que abusan emocionalmente de los padres y después esperan herencias». Miles de personas compartían historias similares de manipulación familiar y chantaje emocional. Un canal de noticias local me pidió una entrevista, en vivo. Acepté. Me presenté con mi mejor vestido, maquillada impecablemente, proyectando la confianza que había adquirido en estos meses. «Señora Abreu», me preguntó la periodista, «¿qué le dice a la gente que la acusa de abandonar a su familia?» «Le digo que hay una diferencia entre abandonar y establecer límites saludables», respondí con calma. «Su hija dice que usted cambió después de heredar dinero». «Cambié, efectivamente. Cambié de ser una mujer que se sacrificaba constantemente por migajas de afecto a ser una mujer que se valora a sí misma. Ese cambio fue necesario para mi supervivencia emocional». La periodista se veía impresionada por mi tranquilidad. «¿No siente responsabilidad hacia los problemas financieros de su hija?» «Siento responsabilidad hacia la educación que le di, hacia los valores que intenté enseñarle, hacia el amor que le brindé durante 40 años. No siento responsabilidad hacia las malas decisiones financieras que ella y su esposo tomaron como adultos independientes». Durante la entrevista mostré documentos que demostraban mi versión de los hechos.
recibos de dinero que había prestado a Teresa y que nunca me devolvió, mensajes donde me cancelaba planes familiares, fotos de regalos caros que yo le había comprado mientras vivía con lo mínimo. Esta es la realidad que Hugo omitió en su video. Expliqué. ¿Cómo se siente viendo que su familia la ataca públicamente? Me siente liberada, respondí honestamente. Porque ahora todo el mundo puede ver el patrón de manipulación que yo viví en silencio durante años. Ya no tengo que fingir que esto es normal o aceptable. La entrevista fue vista por más de 1 millón de personas. Los comentarios eran abrumadoramente positivos hacia mí. Esta señora es una inspiración. Todas las madres deberían aprender de Rosa Abreu. ¡Qué valiente por defenderse públicamente! El hashtag #LawARosaAbreu comenzó a trending en redes sociales. Periodistas de otros canales comenzaron a investigar la historia más profundamente. Descubrieron que Hugo había perdido dinero en esquemas de inversión dudosos, que tenía deudas previas al matrimonio con Teresa, que había mentido sobre su situación financiera. Un reportero encontró que Hugo había intentado obtener préstamos usando mi nombre como referencia sin mi conocimiento. Teresa y Hugo intentaron controlar el daño dando otra entrevista, pero fue desastrosa. Teresa se veía nerviosa, contradiciéndose constantemente. Hugo se mostró agresivo cuando le preguntaron sobre sus inversiones fallidas. «Rosa tiene la obligación moral de ayudar a su familia», gritó. «El dinero de los padres es para los hijos». Esa frase se convirtió en meme instantáneamente. Miles de personas comenzaron a burlarse de la mentalidad entitulada de Hugo. «El dinero de los padres es para los hijos», escribían sardónicamente. Imagínense trabajar 40 años para que tu yerno crea que tu dinero es suyo. Silvia también fue expuesta. Alguien grabó un video de ella hablando mal de mí con vecinos, donde decía: «Rosa siempre fue una mujer rara. Desde que tiene dinero se cree superior a nosotros». El video mostraba su verdadera naturaleza venenosa, la misma que yo había soportado durante años. Empresarios locales comenzaron a ofrecerme oportunidades. «Señora Abreu, me gustaría invitarla a ser portavoz de nuestra campaña sobre dignidad en la tercera edad», me escribió el director de una fundación. Su historia inspira a muchas mujeres que han vivido situaciones similares. Emilia me visitó esa noche, emocionada. «Rosa, eres un fenómeno mediático. Mujeres de toda la ciudad están hablando de tu valentía. Era extraño ser vista como valiente cuando yo solo había hecho lo que debería ser normal: defenderme». Simón, el hombre que había conocido en el bar, me llamó. «Rosa, vi tu entrevista. Me impresiona tu fortaleza. ¿Te gustaría cenar conmigo? ¿Esta noche para celebrar?» Cenamos en el restaurante más elegante de la ciudad. «Admiro a las mujeres que no se dejan pisotear», me dijo. «Tu historia me recuerda por qué es importante mantener límites claros con la familia». Esa noche, mientras bebíamos vino en mi terraza, Simón me contó su propia historia. «Mis hijos me presionaron durante años para que les comprara casas, coches, para que pagara sus deudas. Un día dije basta. Fue lo mejor que hice por ellos y por mí». Era reconfortante saber que no era la única persona que había enfrentado manipulación familiar. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era un abogado especializado en derecho familiar. «Señora Abreu, he estado siguiendo su caso. Me preocupa que su familia pueda intentar acciones legales para acceder a su herencia». Tenía razón. Esa misma tarde, Teresa y Hugo aparecieron en las noticias anunciando que iban a demandarme. «Mi madre está claramente influenciada por alguien», declaró Teresa. «Una mujer de su edad no toma estas decisiones sola. Vamos a pelear por lo que legalmente nos corresponde de la herencia de mi padre». Hugo añadió:
Rosa está siendo manipulada por personas que quieren su dinero. Como familia tenemos el deber de protegerla. La demanda era por incapacidad mental y influencia indebida. Alegaban que yo no estaba en condiciones de manejar mi propio dinero, que alguien me estaba manipulando para alejarme de mi familia. Era la jugada más desesperada y cruel que podían hacer. Intentar declararme mentalmente incompetente para robar mi herencia. Pero habían subestimado a la nueva Rosa Abreu. La mujer que había encontrado su voz no iba a permitir que nadie la silenciara jamás. Era hora de la batalla final, y esta vez yo tenía todas las armas para ganar. El sistema legal iba a decidir si una mujer de 68 años tenía derecho a vivir con dignidad, o si la manipulación familiar podía triunfar sobre la justicia. El proceso judicial comenzó 3 meses después. Teresa y Hugo habían contratado un abogado que se especializaba en casos de incapacidad mental en adultos mayores. Su estrategia era simple: pintarme como una anciana senil manipulada por extraños que querían mi dinero. Mi cliente solo busca proteger a su madre de influencias perniciosas, declaró su abogado en los medios. Yo contraté al mejor bufete de la ciudad. Mi abogado, el doctor Iván Morales, era conocido por defender los derechos de personas mayores contra el abuso familiar. Señora Abreu, este caso es más común de lo que imagina. Hijos adultos que demandan a padres ricos alegando incapacidad mental cuando en realidad solo quieren controlar el dinero. La primera audiencia fue un circo mediático. Teresa llegó vestida de negro, como si fuera a un funeral, llorando para las cámaras. «Solo quiero que mi madre reciba la ayuda que necesita», declaró. Hugo la acompañaba con cara de preocupación paternal. Rosa era como mi segunda madre. Verla así me parte el corazón. Yo llegué con un traje sastre gris, acompañada de Simón y Emilia. Proyectaba seguridad, claridad mental, determinación. Los reporteros notaron inmediatamente el contraste. La señora Abreu luce completamente lúcida y en control de sus facultades, comentó uno de ellos. Durante mi testimonio, expuse toda la verdad. Señor juez, durante 40 años fui una madre dedicada que se sacrificó constantemente por su hija. Cuando decidí usar mi herencia legítima para vivir con dignidad, mi familia me acusó de estar loca. La única locura aquí es pensar que una mujer no puede tomar decisiones sobre su propio dinero. Presenté evidencia meticulosa, grabaciones de conversaciones donde Teresa me pedía dinero constantemente, mensajes donde me trataba con desprecio, documentos que mostraban mis transacciones financieras perfectamente racionales. Como pueden ver, todas mis decisiones han sido cuidadosamente pensadas y ejecutadas. El psiquiatra forense que me evaluó testificó a mi favor. La señora Abreu muestra capacidad mental completa. Sus decisiones financieras son racionales y apropiadas para alguien de su edad y situación económica. No hay evidencia alguna de deterioro cognitivo o influencia indebida. Simón testificó como testigo de carácter. Conozco a Rosa desde hace meses. Es una mujer inteligente, articulada, que toma decisiones independientes. Su único crimen fue aprender a valorarse a sí misma. Su testimonio fue devastador para la narrativa de Teresa. Emilia también testificó. Rosa ha sido mi clienta durante meses. Siempre paga sus compras con su propio dinero. Toma decisiones de moda independientes. Conversa inteligentemente sobre temas diversos. Es una mujer completamente autónoma. El momento decisivo llegó cuando mi abogado presentó la evidencia del video viral de Hugo. Señor juez, aquí vemos al demandante declarando públicamente que el dinero de los padres es para los hijos. Esta mentalidad de entitlement es exactamente lo que motiva esta demanda frívola.
La declaración de Teresa fue desastrosa para su caso. Bajo juramento se contradijo múltiples veces. Mi madre siempre Bueno, a veces era difícil, pero... Sus mentiras se desmoronaron cuando mi abogado presentó evidencia de sus propias declaraciones públicas contradictorias. Hugo fue aún peor. Rosa tiene la obligación de ayudarnos, insistía. Es su responsabilidad como madre y suegra. Cuando le preguntaron sobre sus inversiones fallidas, se puso agresivo. Eso no tiene nada que ver con este caso. Rosa está loca si no ve que necesitamos su ayuda. Silvia testificó también, pero su testimonio backfired completamente. Rosa siempre fue una mujer extraña. Nunca encajó en nuestra familia. Desde que tiene dinero, está peor. Sus palabras mostraron años de animosidad, no preocupación genuina por mi bienestar. El juez escuchó todo con atención. Durante los alegatos finales, mi abogado fue brillante. Señor juez, este caso representa algo más grande que una disputa familiar. Representa el derecho fundamental de una mujer adulta a vivir su vida con dignidad, libre de manipulación y chantaje emocional. Los demandantes no han presentado evidencia alguna de incapacidad mental. Han presentado evidencia de su propia avaricia y sentido de entitlement hacia el dinero de la señora Abreu. El verdadero abuso aquí es intentar usar el sistema legal para robar la herencia legítima de una mujer que finalmente aprendió a valorarse. La decisión del juez fue contundente. Esta corte encuentra que la señora Rosa Abreu posee plena capacidad mental y legal para administrar sus bienes. La demanda de los hijos es desestimada por carecer de fundamento. Además, ordeno que los demandantes paguen los costos legales de la defensa por presentar una demanda frívola. Teresa y Hugo salieron de la corte, derrotados y humillados públicamente. Su estrategia había backfired completamente. No solo perdieron el acceso a mi dinero, sino que ahora tenían que pagar las consecuencias legales de sus acciones. Esa noche celebré en mi apartamento con Simón, Emilia y mis nuevas amigas del club de lectura. Rosa, has inspirado a mujeres en todo el país, me dijo Julia. Tu caso ha abierto conversaciones importantes sobre el abuso familiar y los derechos de las personas mayores. 6 meses después, me mudé a una ciudad costera donde compré una casa frente al mar. Simón se mudó conmigo y comenzamos una nueva vida juntos. Establecí una fundación para ayudar a mujeres mayores que enfrentan abuso familiar. Fundación Rosa Abreu. Dignidad sin edad. Se convirtió en un refugio para mujeres en situaciones similares a la mía. Teresa intentó contactarme varias veces después del juicio, pero nunca respondí. Hugo perdió su trabajo debido a la publicidad negativa del caso. Silvia se mudó a otra ciudad, avergonzada por su exposición pública. Un año después, recibí una carta de Teresa. Era diferente a todas sus comunicaciones anteriores. Mamá, he estado en terapia desde el juicio. Estoy comenzando a entender el daño que te causé durante años. No espero perdón, pero quería que supieras que finalmente veo lo egoísta que fui. La carta continuaba. He aprendido que amor no significa tener derecho al dinero de alguien. He aprendido que ser hija no me da derecho a faltar al respeto. Si algún día decides darme una oportunidad, seré una hija diferente. Una que te trate con la dignidad que siempre mereciste. Guardé la carta, pero no respondí. Tal vez algún día, cuando esté segura de que el cambio es genuino, consideraré reconstruir una relación con límites claros. Pero por ahora, estoy viviendo la vida que merezco. Cada mañana me despierto en mi casa frente al mar, junto a un hombre que me respeta y me valora. Paso mis días pintando, leyendo, ayudando a otras mujeres a encontrar su fuerza. He aprendido que no hay edad límite para reinventarse, para exigir respeto,
para vivir con dignidad. No me arrepiento de haber sido madre. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Hoy sé que amar a alguien no significa desaparecer por ellos. Y esa lección, aunque llegó tarde, me salvó la vida.